le la pierna, ¿no? El pie empieza a tener una deformidad. Ya prácticamente son tratamientos radicales, ¿no? Ya son de la última etapa que ya no hubo mejoría. La gangrena ya denota que pues, ya hay problemas de circulación de fondo, ¿no? La gangrena en sí es que... ¿Es la última etapa esta? Sí, ya el parte? tejido ya empieza a tener falta de irrigación y empieza a morirse. Actualmente tenemos una gran incidencia de pacientes con diabetes mellitus. La diabetes mal controlada va degenerando los nervios. El paciente empieza a tener pérdida de la sensibilidad de los pies, causa deformación de los pies, se empieza a ver lesiones. Llega a la consulta ya con una lesión ya marcada, ¿no? Con una infección ya un poco más avanzada. El pie va empezando a tener ruptura de las capas de la piel. ¿Qué decirle a los pacientes en este aspecto de cómo cuidarlos, de cómo controlar? Sí es importante que pues debemos llevar ante todo modificarnos. El pie diabético representa una de las complicaciones más graves de la diabetes. Afecta a millones de personas y con frecuencia se detecta tarde debido a la neuropatía. Bienvenidos a la salud al alcance de todos. Este tema importante hoy compete sin duda alguna para hablar de lo que es el pie diabético y para ello nuestro invitado en este episodio es el doctor Jesús Herrera, quien tiene la especialidad en gastrocirugía y cirugía laparoscópica. Me da gusto saludarle en esta sala. Bienvenido, doctor. Gracias por su presencia. Platíquenos quién es el doctor, dónde su currículum a manera de medicina. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Pues yo me formé en la Universidad Veracruzana, cursé la licenciatura de cirugía y médico partero. Posteriormente hice la especialidad en cirugía general en el estado de Veracruz. Llevo aproximadamente como unos 12 años de estar de experiencia en cuanto al ámbito de la cirugía general. Excelente. Y el tema de este día pues tiene referencia justamente a las personas que tienen diabetes y a lo que les lleva, ¿no? Las consecuencias, y una de ellas es el pie diabético. ¿Cómo inicia un pie diabético? Bueno, prácticamente el pie diabético es una enfermedad, ahora sí que una patología secundaria de la diabetes mellitus, ¿no? Actualmente pues tenemos una gran incidencia de pacientes con diabetes mellitus. Prácticamente mucho tiene que ver en nuestro medio los problemas de la alimentación, mucho tiene que ver también el factor hereditario. Para llegar a desarrollar un pie diabético, inicialmente el paciente debe ser un paciente diabético. A través de los años, pues obviamente los malos cuidados, no llevar una dieta, un tratamiento adecuado. Muchas veces la diabetes no da mucha sintomatología al inicio. El pie diabético se va desarrollando prácticamente. La diabetes mal controlada va degenerando los nervios, ¿no? En algún momento la llamada neuropatía. El paciente empieza a tener pérdida de la sensibilidad de los pies y eso también causa deformación de los pies. Empieza a haber ruptura, pues ahora sí que de los mecanismos de defensa que tiene el pie y pues empieza a haber lesiones. En dado caso puede iniciar predominantemente como presencia de callosidades, que en algún momento comentan los pacientes que empiezan a salir zonas de hiperkeratosis. Ya una vez que hay ruptura de lo que es todo el complejo cutáneo, pues puede empezarse a desarrollar úlceras, ¿no? Como tal. Toda persona que tiene diabetes, porque luego dicen, soy diabético, yo no quiero terminar con un dedo cortado de mi pie o un pie incluso, ¿no? Sí, sí. ¿Toda persona que padece diabetes puede llegar a pie diabético? Pues prácticamente no es un alto porcentaje de pacientes, ¿no? Mucho tiene que ver también ahora sí que el estilo de vida, el tipo de trabajo que desarrollan. Sí es importante siempre estar consciente que
Pues a veces llegan pacientes con lesiones en el pie y nunca sabían que eran diabéticos, ¿no? Hasta ese momento que ya tienen la lesión, ¿no? ¿Cómo darnos cuenta? Esa es buena pregunta. ¿Cómo darnos cuenta si sí o no? Decía usted hace rato antes de entrar a la entrevista, bueno, estarnos checando siempre, ¿no? Sí, pues en su momento también mucho tiene que ver ya el proceso hereditario, ¿no? Si tenemos, pues, papás diabéticos, abuelos diabéticos, pues siempre hay ciertas condicionantes de que en algún momento podamos nosotros desarrollar. Pero ¿cómo puedo diabetes. sentir en ese momento yo, a lo mejor si ya tengo o estoy en las etapas, que ahorita vamos a hablar de etapas, de pie diabético? Sí, pues mire, a veces los síntomas son un poco inespecíficos. Se supone que lo más común es que el paciente inicia con mucha sed, mucha hambre, empieza a haber pérdida de peso, eso es algo también que empiezan a notar. Empiezan a tener, por lo regular, mayor, van al baño más veces a orinar. Eso es en diabetes. En diabetes. Pero de mi pie, es decir, esta parte, ¿cómo yo me doy cuenta? ¿Cómo lo controlo? ¿Cómo saber? Sí, pues en su momento ya si el paciente ya está diagnosticado con diabetes, o sea que ya sabe que es diabético, la base de todo es inicialmente el control de su azúcar, ¿no? Hay que estarse vigilando los pies, ¿no? Ya en un paciente diabético, ante cualquier lesión que lleguen a ver en sus pies, por mínima que sea, pues hay que prestarse atención. Como tal, pues ya un paciente diabético debe tener mucho cuidado con el tipo de calzado que utiliza. Hay un calzado especial sí, para eso. Para eso. Cortarse las uñas también debe ser algo con cuidado. Con cuidado. Claro. También es... Porque no cicatriza tan fácil. No cicatriza claro, si te cortas tan fácilmente, ¿no? Luego tienden a estarse cortando los pellejos o las callosidades, ¿no? Eso también debe de ser. Sí, eso no debe de ser, a menos que lo haga pues alguna persona que sepa, ¿no? Un podólogo un podólogo, ¿no? En su momento se puede apoyar. Es necesario también pues siempre estarse vigilando los pies. El problema del paciente diabético es que en algún momento la pérdida de la sensibilidad pues hace que no tengan dolor, ¿no? A pesar de que puedan tener la lesión ahí presente. O sea, es algo como que no nos damos cuenta y ya está, ¿no? Como que no se dan cuenta, ¿no? Aparecen en ese momento en pantalla algunas lesiones, unas señales de alerta. Platíqueme sobre este tema, sobre lo que aparece en pantalla. ¿Cuáles son las etapas que pudiera el diabético seguir para darse cuenta que tiene pie diabético o que lo lleva a pie diabético? Bueno, ahí básicamente ya comenta, ya una vez que se instala o que hay ya presencia de datos de un pie diabético, pues empieza a haber aumento de la temperatura. Eso ya, si ven que el pie, hay una zona que empieza a ponerse roja, caliente, pues esos son datos de infección. Eso, ¿no? Ya es más avanzado. Eso ya ¿Hay es más etapas avanzado. previas a esto antes de? Pues como tal no hay algo... Una etapa marcada. En su momento puede presentarse lo que son las alteraciones. Empiezan ellos a notar que empiezan a tener zonas de callosidades en donde antes no había. Esas serían las primeras señales. Las primeras señales. Lo que son presencia de hiperkeratosis. Las alteraciones de ese tipo se debe a que pues, el pie empieza a tener una deformidad y las zonas de presión del pie pues empiezan a alterarse. Y por eso empieza a haber presión en ciertos puntos. Y eso es, en sí las callosidades como tal es un mecanismo de defensa que tiene el pie ante la inminente lesión que se pueda presentar más adelante. Por ello, quien sea diabético debe estar supervisándose, sí. ¿no? Pero me decía el doctor hace un momento, es que de repente el diabético también pierde la visibilidad, la visión, ¿no? Ajá, sí. Entonces tendría que estar alguien cerca de él, un familiar, para checando esa parte, ¿no? Hablemos de lo que pasa en México. México registra un alto, y vayamos a esta parte que es muy cruel, que de hecho creo que todos lo hemos vivido cuando de repente nos damos cuenta de algún familiar o algún amigo, amiga, le amputaron la pierna, ¿no? O empiezan por el dedo a lo mejor, sí. ¿no? Y luego sigue la pierna o el pie y luego sigue la pierna, ¿no? México registra un alto índice en esta parte por ser un número grande de personas con diabetes. ¿Qué fallas observa en esta prevención que a lo mejor no están haciendo, no están cuidando quienes ya saben que padecen diabetes?
y no están cuidando, me refiero, su alimentación, su ejercicio, etcétera, para llegar a esta etapa que es muy cruel, debe ser muy fuerte, ¿no? Para la persona. ¿Le ha tocado como médico amputar pie o piernas? Pues sí, se llega a hacer amputaciones, ¿no? Ya prácticamente son tratamientos radicales, ¿no? Ya son de la última etapa que ya no hubo mejoría con los tratamientos conservadores, ¿no? Actualmente, pues, el estándar o lo que se trata de promulgar es el salvamento del pie diabético. Muchas veces es por desidia del propio paciente que no quiere ir al médico. Muchos dicen, es que tengo miedo que me vayan a quitar el o pie. amputar, por eso no voy, ¿no? Obviamente, el pie diabético, desde el principio que se nota una lesión, hay que acudir a un profesional de salud, porque eso avanza rápidamente y siempre es importante detectarlo en etapas iniciales, ¿no? Para que no llegara a una amputación más adelante. Esas son parte de las fallas, entonces, Sí. tanto del ser humano, bueno, principalmente de la persona diabética, Sí. y luego a lo mejor del médico también, que tiene que recomendar qué hacer, ¿no? Sí, obviamente sí es necesario también. Prácticamente, pues, el control del pie diabético, pues, es en base a un equipo multidisciplinario, ¿no? En este caso tiene que estar el internista, el endocrinólogo, el cirujano, incluso también el angiólogo. Ahorita también el podólogo puede entrar en ese equipo multidisciplinario para estar vigilando a los pacientes diabéticos, ¿no? Que tengan un pie diabético. El paciente quiere tratarse en casa, lo que decía hace un momento, Sí. no ir. Es como muchas mujeres, no me voy a hacer el estudio de mama u otros por miedo a un resultado positivo, ¿no? Sí. Entonces el paciente sabe que de repente tiene esto, o a lo mejor se da cuenta que hay cierta sensación de este problema de pie diabético y no se mueve, no sale, e incluso recurre a otros métodos, a otras formas para atenderse, ¿no? Sí, pues prácticamente los remedios caseros, ¿no? Que pues eso es muy común aquí en nuestro medio. Ante todo, pues hay que entender que no todos los pies diabéticos son iguales, ¿no? Porque muchos dicen, es que fulanito utilizó este tratamiento y no le pasó nada, ¿no? Digo, cada pie diabético tiene su componente, es diferente, ¿no? El tratamiento que se tiene que llevar y cada organismo es diferente, ¿no? Muchos van a responder de manera distinta. La mala alimentación, la falta de control nos llevaría a esto. ¿Qué hacer, qué decirle en este momento a cámara a los pacientes, a las personas diabéticas para llegar a esta etapa que es muy fuerte y sobre todo cuando cuando le cortan el pie o la pierna? Es muy difícil, muy fuerte debe ser, ¿no? ¿Qué decirle a los pacientes en este aspecto de cómo cuidarnos, de cómo controlar? Sí, obviamente los manejos o los tratamientos del pie diabetes, de la diabetes como tal, pues ya están muy avanzados, ¿no? Siempre es importante ante el diagnóstico de una diabetes, pues no tener ahora sí que miedo ni pensar que el mundo se cae, ¿no? Sí es importante que pues debemos llevar ante todo, modificar nuestros hábitos alimenticios, nuestro estilo de vida sobre todo. Y pues un diabético puede llevar una vida plena en su momento, obviamente con todos los cuidados necesarios, ¿no? Siempre se trata de, la enfermedad por sí sola va a tener estragos ahora sí que conforme pasen los años, pero pues si el paciente lleva un buen manejo, un buen control, pues eso se va a ir disminuyendo, ¿no? Presentando, ¿no? Y ese buen manejo y buen control es muy diferente en el pensar de cada persona que padece diabetes, incluso en el médico. Sí. Yo he encontrado muchos médicos que dicen una cosa y otros dicen otra. Me refiero a la alimentación. Apenas me encontraba a un amigo que decía, mi mamá padeció diabetes, ya había muerto, duró como 10, 15 años, algo así, después de la diabetes. Él lleva como 15 o 20 años con diabetes, pero la persona cuando le dieron el diagnóstico empezó a cuidarse en la comida, ¿no? Y entonces bajó muchísimo de peso, que además es una de las características, y llegó con otro doctor y le dijo, usted no está adelgazando por su diabetes, está adelgazando porque se está muriendo de hambre, se está matando de hambre, ¿no? Entonces esta parte del control alimentario es muy importante, yo creo, ¿no? Porque de repente nos dan el diagnóstico y dices, no quiero comer esto, no toco azúcar para nada. ¿Qué decirle en este momento a las personas con diabetes en relación a ese tema de cómo controlar esa alimentación?
cómo llevar, decía usted, una vida normal, pero al final tiene que ser cuidada, ¿no? Sí, pues aquí siempre se debe de apoyar con un nutriólogo, un especialista en nutrición. Eso es importante, o sea, porque tenemos la idea de que el diabético con que suspenda el azúcar como tal, pues ya con eso, ¿no? Es ganancia. Pero no, mucho tiene que ver también en medida de las porciones, ¿no? La cantidad de comida que uno ingiere. Nosotros tenemos en base a nuestro peso, talla, nuestra edad también, tenemos un total de calorías que tenemos que consumir por día. En un día, ¿no? Las suyas no son las mismas que las mías. No sí, medimos lo mismo, por ejemplo. Todo eso, el nivel de actividad, o sea, son varios factores. Ahí sí hay que ir de la mano con el nutriólogo, ¿no? Prácticamente simplemente el hecho de decir dieta, pues mucha gente se espanta, ¿no? Claro, y entra el pánico y entonces cierran la boca para todo y no es correcto tampoco esto, pues ¿no? Sí. Vayamos a pantalla. Estoy platicando para todo nuestro público con el doctor Jesús Herrera. Hablamos de pie diabético para la gente que nos sigue en este episodio, en este podcast. Y bueno, ¿cómo es un pie diabético? Descríbanos, por favor, para la gente que nos está viendo en este momento, ¿cómo es un pie diabético? Bueno, por lo regular siempre el paciente llega a la consulta ya con una lesión ya marcada, ¿no? O con una infección ya un poco más avanzada, ¿no? Inicialmente el pie va empezando a tener ruptura de las capas de la piel, se va presentando... ¿En la planta de los pies? En las plantas de los pies puede ser, o también en el dorso. Más común pues en la planta del pie, pero en las zonas de presión, ¿no? En su momento las lesiones, como comentaba, son diferentes los componentes del pie diabético, ¿no? Tanto puede ver el pie diabético que sea por un proceso infeccioso. En su momento también el problema del diabético es que a la larga va a haber compromiso de la circulación, como tal las arterias se empiezan a tapar. Eso también es un problema un poquito más grave si el paciente cursa con un componente vascular de fondo, ¿no? El tratamiento es un poco más complicado. Ahí sí, si el paciente empieza a tener problemas de circulación, pues a veces es un poco complicado poder salvar un pie diabético, ¿no? Ahí sí hay que ir de la mano con un especialista en arterias y venas, que es el angiólogo, ¿no? Y pues ¿Cuáles son los cuidados, perdón doctor, los cuidados, el aseo, cómo debe tener su pie un diabético? Sí, ahí siempre hay que tener ante todo el aumento de la humedad es algo que hay que evitar. Siempre hay que utilizar pues en algún momento ahora sí que se puede utilizar cierto tipo de talcos o algo para poder controlar la humedad. La hidratación también en su momento con cremas, porque el diabético presenta... ¿Hay una resequedad? Resequedad como tal, ¿no? Por las mismas alteraciones que va a presentar. Incluso dejan de sudar. Sí. Cuando llegamos ya a extremos más graves. Sí, empiezan a tener problemas. Eso es también parte de la misma neuropatía, ¿no? Por el compromiso del sistema nervioso, ¿no? Hablaba hace un momento de un calzado especial. ¿Qué requiere este calzado especial? Sí, el calzado, pues en su momento sí, el tipo de calzado, pues cada diabético o cada persona que tiene diabetes, lo ideal es siempre ir con hay personas encargadas de calzados, en ese caso son ortesistas, los cuales pueden recomendar el tipo de calzado. Hay aparatos de bioimpedancia bioeléctrica que miden las presiones de los pies. Ahí, en base a eso, pueden confeccionarse plantillas, ¿no? Para poder, ahora sí que distribuir la presión del pie, ¿no? Sí es importante siempre tener en cuenta el calzado porque pues no todos los calzados, en dado caso para el paciente diabético hay cierto tipo de calzados que se aprietan mucho, son calzados muy cerrados. Debe ser algo suave, sí, cómodo. Sí, por el riesgo de que pues empiecen a tener problemas de lesiones. Y hay, ¿no?, marcas especiales justamente que trabajan sobre sobre este calzado. ¿Por qué el paciente no va a un médico cuando detecta esto? ¿Por economía o por miedo, negligencia a que le den un diagnóstico?
Pues yo creo que parte... Porque contigo ya llegan tarde, ¿no? Sí, o sea, por ya lo regular ya va avanzado el pie diabético. ya llega uno... Desgraciadamente somos una sociedad que no tenemos mucha prevención, pero digo, ya al final, ya cuando tenemos una lesión ya instalada o avanzada, es cuando pues ya pedimos ayuda, ¿no? ¿Qué es? ¿El dinero o es el miedo, la Pues yo creo negligencia? que básicamente el miedo, ¿no?, que tiene el paciente, ¿no? Muchos piensan que de entrada uno ir al médico ya va uno a amputarle sus dedos o sus pies, ¿no? Digo, aquí pues siempre hay que, digo, ahorita la tendencia actual ya ha cambiado, ¿no? Ahorita siempre es tratar de hacer lo imposible para tratar de conservar la extremidad, ¿no? La amputación es ahora sí que la última línea de tratamiento que se tiene que ofrecer. Y que de repente no tan solo es un pie, sino va el segundo, ¿no? Sí, eso va de la mano. Es algo muy fuerte. Sí, primero puede ser un dedo, 2 dedos, ya ahí se va. Vayamos a los jóvenes, un tema importante de jóvenes que ven estos podcasts, estos episodios. Hay diabetes juvenil, recordemos que también hay diabetes juvenil. ¿Qué decirle a estos jóvenes que piensan que a ellos no les puede pasar, que no puede llegar una parte de amputación, por ejemplo, sí, al haber pie diabético? ¿Qué decirles? Sí, es común también ver en el medio personas que debutaron con diabetes a muy corta edad. Por lo regular ese tipo de pacientes son los que menos control tienen o menos cuidado, ¿no? Piensan que por la edad pues no van a tener estragos más adelante, ¿no? Y me ha tocado ver pacientes que empezaron a los 15 años y ya llegan a los 30 y ya están con una amputación, ¿no? Y pues sobre todo por la edad, ¿no? Que pues es una etapa en la que son pacientes económicamente activos y pues ya una amputación llega a limitarlos un poco, ¿no? Es más difícil a esa edad saber controlarse, qué comer, qué beber, ¿no? Sí, es más difícil, sobre todo pues los tratamientos en una diabetes juvenil pues es diferente. Por lo regular es una diabetes tipo 1, ¿no?, que es muy diferente a la diabetes tipo 2, que es lo que da más por en personas ya mayores, ¿no? Lo que es la diabetes tipo 2. Pero la alimentación en el caso de ellos es la misma que los pues adultos. Sí, tienen que llevar también una alimentación, ¿no?, en base a las calorías que les toca. O sea, todo esto debe de ser un régimen dietético basado pues en cada paciente, ¿no? En pantalla estamos viendo como una alerta, ¿no?, como una alarma, es decir, chécame por favor. ¿Cuándo ir a urgencias? Dice, si notas fiebre o escalofríos, un pie mucho más rojo, caliente o hinchado, una herida que huele mal o drena pus, por ejemplo, una herida que no empieza a sanar 2 o 3 días, ojo, alerta, es foco rojo ahí, si eres diabético es foco rojo, por supuesto, manchas negras, que ya es la gangrena. Sí, ya es gangrena. Sí, eso ya prácticamente es la gangrena ya denota que pues ya hay problemas de circulación de fondo, ¿no? Y la gangrena en sí es que... ¿Es la última etapa esta? Sí, ya el tejido ya empieza a tener falta de irrigación y empieza a morirse ahora sí que empieza a haber se empieza a ver alteraciones de la circulación como tal, ¿no? Tema fuerte, sin duda alguna, el que abordamos el día de hoy, pie diabético. ¿Cómo juega, qué papel juega, doctor, la familia en esta parte con un diabético y con una persona pie diabético? Sí, pues es muy importante el apoyo familiar, ¿no? Sobre todo porque pues en un paciente diabético las dietas es donde siempre hay un poquito de dificultad, ¿no? Porque pues un diabético debe llevar su dieta y una persona normal pues es un poquito complicado porque pueden comer ellos de todo. Ideal sería que todos se sumaran a esa alimentación. Se sumaran a la alimentación, ¿no? Obviamente también como parte para apoyo del apoyo al paciente diabético, ¿no? Y además los cuidados que requiere su atención, que requiere, ¿no?, entregarle con amor todo el tiempo, ¿no? Pues sí, es importante, sí, siempre el apoyo y tratar de entender, ¿no?, que pues esta enfermedad, si no se llevan los cuidados necesarios, pues puede causar muchas complicaciones, ¿no?, a corto o mediano plazo. Doctor Jesús Herrera, platícame de una experiencia vivida en relación a este tema, por favor, de pie diabético. Imagino que tienes muchas. Pues sí,
por lo regular vemos muy común todo esto, ¿no? Es parte de la práctica médica diaria. Pues algo así que he vivido, un paciente ya de edad avanzada, ya tenía una neuropatía marcada, ¿no? Y él pues se ponía su calzado diario, hasta que una vez su familiar se percató que dentro del zapato tenía una tuerca y se le estaba lacerando, haciendo una úlcera constante. Obviamente que el paciente pues no se daba cuenta, porque pues no sentía, ¿no? Y ahí tenía ese objeto y era el que le estaba ocasionando el problema. La sensación ya no funcionaba igual. Y ahí tenía ese objeto en el zapato y nunca lo percibió él, ¿no? Y hasta que el familiar se dio cuenta que tenía ahí el objeto. Y eso pues le ocasionó al paciente una úlcera, una persistencia ahí de una ruptura ahí de la piel. Y ese paciente sí hubo necesidad de amputarle. ¿Cómo recibe la noticia un paciente que le dices te vamos a amputar, te vamos a cortar dedo, pie o pierna? Pues es difícil a cualquier edad, ¿no? Porque pues prácticamente uno considera que ya son enfermedades ya en etapas ya de adulto mayor, pero sí nos ha tocado pacientes que están en edades que son de 35, 40, 50 años, que todavía tienen, pues, económicamente son activos. Pues eso sí condiciona que, pues obviamente nadie quiere perder una extremidad, ¿no? Claro. Pero pues ahí siempre hay que tratar de apoyarse, el apoyo psicológico, terapia. Antes y después. Antes y después, es muy importante, sobre todo para la aceptación, ¿no? Eso pues sí es importante, ¿no? Ya desgraciadamente el paciente que ya llega a una etapa de eso, pues ya es algo que pues va a ser, va a él tener que tener un apoyo, sobre todo por el proceso emocional que se presenta, ¿no? Este episodio busca precisamente esto, darle a ustedes las herramientas, las alertas, los focos rojos que nos puedan ayudar para evitar llegar a momentos fuertes, realmente desagradables, que a nadie nos agrada. Yo creo que ni a la persona ni a la familia, a la gente que te rodea, a la gente que te ama, ¿no? Debe ser muy fuerte saber que te van a cortar una pierna, un dedo, un pie, por ejemplo. Entonces, eso es lo que buscamos en esta parte que es la salud al alcance de todos, darles a ustedes, proporcionarles la información correcta con expertos, con gente que conoce de estos temas, para que de esta manera usted pueda darle un seguimiento y cuidarse, sobre todo, que es lo que más buscamos, ¿no? No se olvide de seguirnos a través de las principales nuestras redes sociales. Estamos como Pronatux Studios, sin la E, con la S, ahí sí nos va a encontrar. Y entonces, bueno, de esta manera, coméntenos, díganos qué le parece el tema, preguntas también en relación al tema y opiniones en relación a otros temas que podamos nosotros compartir con ustedes aquí en este programa. Doctor, le agradezco mucho. Ha estado conmigo en este momento el doctor Jesús Herrera, la especialidad en gastrocirugía y cirujano, la cirugía laparoscópica, es lo que le caracteriza, lo que le identifica. ¿Dónde te podemos encontrar a través de tu red social, por favor? Pues aparecerán en pantalla. En pantalla. Ok, perfecto. Para que usted lo siga, para que usted cualquier duda que tenga le escriba. ¿Sí contestas? Sí, contestamos. Perfecto. Y si no, su asistente que tenemos aquí enfrente lo va a hacer, estamos seguros. Muchas gracias por acompañarnos en este programa, en este episodio, que ha sido justamente una alerta para salvar vidas. Repito, debe ser muy fuerte cuando le dicen a tu familiar, a tu paciente, o cuando te lo dicen a ti, que te van a amputar dedo, pie o pierna. Es una noticia muy fuerte, muy desagradable, y que, como lo decía el doctor, debe ser apoyada por expertos en psicología para que mentalmente trabajemos esto que va a suceder porque no nos cuidamos, porque no trabajamos, porque no nos cuidamos. Entonces, por ello esta noticia es agradable y por ello también el auxiliarnos con expertos en psicología antes y después para llevar una vida mejor y entenderla cómo debe ser y cómo disfrutarla, porque al final a eso venimos a este mundo, a disfrutar cada momento de nuestras vidas. Gracias por acompañarnos. La salud al alcance de todos. Excelente día.